Ministra Corcho, buenos días. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, un saludo muy especial. La ministra Carolina Corcho es la encargada de sacar adelante la reforma a la salud. ¿Qué ambiente, ministra, ve usted para la discusión a partir de hoy en el Congreso? Pues evidentemente, como hemos dicho, la democracia son reglas ciertas con resultados inciertos. Nosotros esperamos que haya el mejor ambiente, pero pues eso ya se verá en el momento mismo que inicie la discusión. ¿Usted, ministra, finalmente aceptó cambiar algo del corazón de la reforma? Por supuesto, la reforma ha surtido muchas modificaciones. Desde la propuesta inicial, cuando se radica, ya tiene unas modificaciones introducidas de la discusión del seno del gobierno, del Consejo de Ministros. Posteriormente se radica la ponencia con otro conjunto de modificaciones de los partidos que se amplían ya en una enmienda que es la que va a discutir el Congreso de la República. Sí, pero el corazón de la reforma, ministra, creo que sigue siendo el mismo, ¿no? Pues el corazón de la reforma sigue siendo mejorar la salud para todos los colombianos y colombianas, y creo que en eso estamos construyendo y hemos construido el mayor acuerdo posible. ¿El corazón de la reforma no es volver todo el sistema de salud público, ministra? Eso es imposible porque el 80% de la prestación de servicios en salud es privada. Y nosotros valoramos mucho las clínicas de mediana, alta complejidad, los centros de trasplantes, los operadores farmacéuticos que son privados, los proveedores de exámenes, imágenes diagnósticas. Es imposible que el sistema de salud sea 100% público y esa no es la idea de la reforma. No, el prestador de salud sería público, ¿no? El prestador de salud es público y privado. El 80% de la prestación, repito, es privado y así continuará siendo. Inclusive la reforma fortalece ese prestador privado porque posibilita que se le pague de manera directa y pueda tener los recursos suficientes y oportunos, situación que no ocurre hoy. Hoy se han tenido que cerrar muchas clínicas privadas porque no se les paga, aun cuando el Estado giró para que se les pagara. Sí, ministra, ¿no es acaso eliminar las EPS el corazón de la reforma de la ministra de Salud? Fíjese que desde el momento en que se radicó el proyecto de ley, usted no va a encontrar ningún artículo que diga elimínese las EPS, ninguno. Y en este momento hay una consideración sobre las EPS que cumplen con condiciones de habilitación financiera y administrativa, que son bastantes pocas, que pueden seguir transformándose en gestoras de salud y vida. ¿Y el artículo que les da 2 años de vida, acaso no existe? Es una transformación porque hoy sin reforma el proceso y la realidad es que las EPS están en un déficit financiero, están en una quiebra que amenaza con arrasar la prestación de servicios de clínicas y hospitales. En ese sentido, si no hubiera reforma, usted tendría que liquidar la mayoría de las EPS y por un efecto dominó se terminarían yendo las demás. Entonces la reforma paradójicamente lo que hace es que salva las EPS porque le da una salida a las EPS que han funcionado y que hoy cumplen funciones y que cumplen las condiciones de habilitación financiera. ¿Pero qué salida, ministra, si les da 2 años de vida? Vuelvo, insisto, sin reforma, igual las EPS, en un efecto boomerang por la liquidación de las que no funcionan, terminarían acabándose. En ese sentido, se propone una transformación importante de las EPS que funcionan para que puedan continuar en el sistema, haciendo lo que han hecho bien, haciendo el tema de la referencia, la contrarreferencia, entrega de medicamentos, la gestión del riesgo en salud, el tema del traslado de los pacientes desde los centros de atención primaria en salud hacia las clínicas especializadas. Nos parece que rescatamos lo que mejor saben hacer y lo han hecho bien. Ministra, uno de los puntos de divergencia con los partidos políticos de la coalición, léase Partido Conservador y léase Partido de la U, tiene que ver con el plazo de los 2 años para que se haga esa transformación de las gestoras de salud y vida. ¿Qué tiene que pasar en esos 2 años? Es decir, ¿qué tendría que pasar para que una EPS subsista y se convierta en gestora de salud y vida? Fíjate que una de las grandes EPS inclusive nos dijo, aprobada la reforma, doctora Corcho, nos mandó el mensaje al Ministerio de Salud, nosotros nos podríamos transformar de una vez en gestora de salud y vida, porque cuando sean gestoras de salud y vida tienen unas condiciones
situación financiera y de funcionamiento más flexibles de las que tienen hoy y tienen mayor posibilidad de recibir los pacientes de las EPS en liquidación. Entonces hay algunas que dicen inclusive no se necesitan los 2 años, sino que se puede hacer antes. Ministra, si se acaban las EPS, ¿yo qué carnet tengo? ¿A qué estoy afiliado? Hoy la salud es un derecho fundamental, eso es un mandato de la Corte Constitucional ratificado por el Congreso de la República en la Ley 1751, y hoy tenemos ese derecho fundamental solo por ser ciudadano colombiano. ¿Quién garantiza los derechos fundamentales? El Estado. Hoy es así. Entonces el Estado seguirá garantizando el derecho fundamental como hoy lo hace en Colombia. Sí, por eso, pero yo voy, si me enfermo, no. Cuando me enferme, ¿a dónde voy? ¿A quién llamo, ministra? Cuando usted enferma, usted va a estar adscrito a un centro de atención primaria en salud. Hoy, cuando usted va a pedir una cita a una EPS, usted realmente no lo atiende la EPS, sino que usted lo atiende el centro primario de la EPS. Ese va a seguir existiendo. Y usted allá lo atiende su médico, usted escoge su médico ahí dentro de los médicos que haya, y si requiere un especialista, a usted lo remiten a una clínica de mediana y alta complejidad, y usted ahí puede elegir también en la mediana y la alta complejidad quién quiere o cómo quiere que lo atienda. Eso es lo que pasaría. ¿Ese centro primario de salud habría que construirlo? Esos centros ya existen. En lo privado, en lo mixto, en lo público, son los hospitales de primer nivel. Más de 800 municipios en Colombia, los ciudadanos solamente tienen eso, hoy en Colombia. Lo que pasa es que la reforma a la salud liberaría un importante flujo de recursos para que esos centros sean reconstruidos, dignificados, merecen todos los colombianos, pero esos centros existen también en lo privado. Como le digo, hoy cuando en usted Bogotá, pide una cita... ¿Usted dónde vive en Bogotá, ministra? En Chapinero. En Chapinero. Yo soy medio vecino suyo. ¿Cuál es nuestro centro de atención primaria entonces? Hay diversos centros de atención primaria en salud. Entonces, por ejemplo, yo que estoy afiliada a Sanitas tiene un centro de atención primaria en salud, que es donde me atiende. ¿Quién me atendería? Ese mismo centro de atención primaria en salud. Solo que dígame, a mí, en el caso mío... ¿Cuál es el centro de atención primaria? Usted y yo somos vecinos. ¿Cuál es nuestro centro de atención primaria? El centro de atención primaria, el mío queda por ahí abajito, pues no te sé decir la dirección exactamente porque hace rato que no voy al médico, gracias a Dios gozo de buena salud, pero cuando tú pides una cita a tu EPS, a ti no te ingresan por la Clínica San Ignacio, la Fundación Santa Fe de Bogotá, a ti te atiende un médico general en un sitio donde te hacen unos exámenes, hay un auxiliar de enfermería, de esos hay muchos, solo que han estado concentrados solo en las grandes ciudades. Solo que no es público. No, pero es que los centros de atención primaria de salud en la reforma van a ser públicos, privados y mixtos. ¿Qué es lo que queremos, Néstor, nosotros con el presidente de la República? Que un niño o niña que nazca en Chapinero en condiciones dignas va a seguir naciendo en condiciones dignas. Pero cualquier niño o niña de cualquier parte del territorio nacional y la Colombia profunda debe tener las mismas condiciones para nacer que el niño que mejor le va en el sistema de salud en las grandes ciudades. Eso es lo que queremos con el presidente, ministra, y tenemos los recursos para hacerlo. ¿No es cierto que usted quiere dañar lo que funciona bien en las grandes ciudades para arreglar lo que no funciona en las pequeñas poblaciones alejadas? No, eso no es cierto. En las grandes ciudades se va a contar con los centros de atención primaria en salud mixtos, privados, con la infraestructura de mediana, alta complejidad, con los proveedores, con los operadores farmacéuticos. Eso continúa en el sistema. Lo que vamos a hacer es a nivelar los 50 millones de colombianos por lo alto, porque se trata de la vida y de un derecho fundamental, y el sistema tiene los recursos para hacerlo. Sí, ministra, ¿quién le va a pagar el salario a ese médico, a esa enfermera que puede atender a Néstor o a usted o a cualquier colombiano en el centro de atención primaria? ¿Esos médicos van a ser empleados públicos o quién les paga el sueldo? Hoy el sueldo de todos los médicos, enfermeras, los pagamos los colombianos con los recursos públicos, porque la financiación del sistema de salud es 100% pública, por recursos de la parafiscalidad de aportes empresariales y de trabajadores, recursos del presupuesto general de la nación.
el día de mañana seguirá siendo pagado por recursos públicos, solo que los médicos que trabajan en hospitales públicos serán empleados públicos, los que trabajen en el centro de atención primario privado pues serán trabajadores privados, como ocurre hoy, eso no cambia. Claro, ministra, pero hoy ese salario, si bien lo pagamos todos los colombianos, tiene la intermediación de la EPS. ¿El giro de ese salario al médico, si se aprueba esta reforma, lo haría solo la ADRES? Eso sería una cosa interesante y eso es uno de los avances de esta reforma, que los recursos van a llegar directamente a las instituciones donde trabajamos los médicos, las enfermeras y las terapeutas, que es la clínica y el hospital. Hoy esos recursos no están llegando allá y en Colombia se han tenido que cerrar decenas de clínicas. A los trabajadores les pagan cada 3, 4 meses sin intereses. Uno de los puntos fundamentales de esta reforma es que el pago directo a las instituciones donde se atienden los pacientes, que es el centro de esta reforma, van a tener los recursos para poder pagarle de manera digna y oportuna a estos médicos y enfermeras. Sí, ministra, ¿quién le entrega los medicamentos a los pacientes en ese nuevo modelo? Los operadores farmacéuticos, los mismos que hoy entregan los medicamentos en el nuevo modelo, seguirán entregando los medicamentos. Eso se llama construir sobre lo construido. La red de prestación de servicios contempla operadores farmacéuticos, droguerías, desde los operadores grandes como Audifarma, Cruz Verde, hasta operadores pequeños para que puedan hacer la entrega de medicamentos. Eso no se va a ver alterado y va a ser, digamos, muy eficaz. ¿Y si acaba el copago, ministra? Pues mira que nosotros al principio teníamos un artículo porque queríamos que se acabara el copago y la cuota moderadora, pero esto tiene un impacto fiscal y evidentemente esto merita una discusión con Hacienda. A mí pues me gustaría mucho que eso pasara, pero eso implica, digamos, las decisiones de Hacienda, porque si quitamos el copago tendríamos que suplir los recursos que hoy se dan con cargo al copago con otros recursos que tendría que definir el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Usted sabe cuánto se recoge vía copago, ministra? Es aproximadamente, si no estoy mal, 1 billón de pesos, Néstor. ¿Y entonces, al año. ¿De dónde saldría? Entonces el ministro de Hacienda le dijo, Carolina, dejemos el copago. No, lo que le estoy diciendo es que como no se encontraron nuevas fuentes para cubrir eso, por lo pronto la reforma no contempla quitar el copago de las cuotas moderadoras. Esa era nuestra intención inicial, pero si tú no tienes cómo suplir esas fuentes, se mantienen pues no los va a poder copagos. ser posible. El copago ¿para quién es, ministra? Es para el médico, ¿no? No, eso es para el paciente, para algunos pacientes y algunos procedimientos. Como te digo, nuestra intención era esa, pero eso tiene una decisión de tipo fiscal que nosotros no tomamos. Ministra, leyendo los diferentes documentos de la reforma a la salud, encuentro diferencias con lo que usted nos dice frente al tema de los medicamentos. Yo no sé si la última versión que usted tiene es distinta, pero yo leo que los CAP serían los únicos autorizados para expender medicamentos, para entregar medicamentos. ¿Es así? ¿Ministra? Salud está Ahí en los volvió. centros de atención. Perdóneme, primaria ministra, en salud. se nos había cortado la comunicación. Le preguntaba si es cierto que solamente, porque yo estoy leyendo una versión, no sé si es la última, de la reforma, en donde señala que los únicos autorizados para la entrega de medicamentos van a ser los CAP. ¿El riesgo de que se cierren miles de droguerías de barrio por cuenta de la reforma no existe? No existe. Está consideradas las droguerías, los operadores farmacéuticos grandes dentro de la red integral e integrada de servicios de salud y fuimos muy minuciosos con los ponentes para que esto quedara explícito. Ministra, ¿qué va a pasar con un tema que es harto y técnico, pero que dicen los expertos es clave, como es la unidad de pago por capitación? Estaban pidiendo que regresara como garantía de sostenibilidad del sistema. ¿Se mantiene o se eliminó? El proyecto de ley nunca consideró desde sus inicios eliminar la unidad de pago por capitación. El sistema seguirá siendo financiado igual como hoy se financia, que son con recursos públicos de todos los colombianos, y se organizará una cápita. La UPC es una cápita, es el recurso que paga el Estado por cada colombiano para poder ser atendido. Eso se mantiene. ¿En cuánto pero se modifica? No se modifica. ¿No se modifican los porcentajes? Vamos a hacer dos modificaciones en la manera como se gestiona. La cápita se mantiene, pero hay una parte que se paga por oferta, que tiene que ver con la atención primaria en salud, y hay otra que se paga por demanda, que es la mediana y alta complejidad. Y también en esa UPC queremos dar unos incentivos por dispersión y zona rural.
Cuesta más pagar un médico especialista en la zona rural y dispersa que en las grandes ciudades. Luego tiene que haber una compensación fiscal, una compensación financiera a cápita en zona dispersa y rural. Esas son las modificaciones que tendría. Sí, ministra, a propósito, ¿qué pasa con las enfermedades de alto costo, lo que llaman ustedes los expertos enfermedades huérfanas? Completamente protegidas. Hoy las enfermedades huérfanas y de alto costo las paga el Estado con recursos públicos de la Fiscalía y la Parafiscalía. Con la reforma seguirán siendo pagadas por el Estado. Todo ciudadano que hoy esté siendo atendido seguirá siendo atendido. No va a haber suspensión de ninguna manera del servicio de salud y eso está explícito en un artículo del proyecto de ley. Ningún colombiano puede estar preocupado en este momento porque sus derechos adquiridos se vayan a perder. Lo que queremos es, insisto, que la mamá del Pacífico, de Guainía, el sur de Colombia, sea atendida como la mamá de Chapinero, donde yo vivo, y que todos los colombianos seamos nivelados por lo alto y tenemos los recursos para hacerlo. Pero ¿cuál es la razón por la que la mamá de Guainía no recibe la atención médica que se recibe en Bogotá, ministra? Por alguna razón en estas 3 décadas... Porque no hay clínicas en Guainía, porque no hay médicos en Guainía. Exactamente, y no hay clínicas en Guainía. Pasó en 3 décadas que más de 600 municipios en Colombia no tienen puesto de salud en zona rural. Se han cerrado más de 300 salas de parto. Difícilmente un niño volvió a nacer en su municipio, porque el sistema de salud puso sus incentivos en otros lugares. Hay demasiada intermediación y en ese sentido, recuperando recursos de esa intermediación que es demasiado costosa, podemos tener los recursos para que hayan esas salas de parto. Todo colombiano debe tener acceso a un servicio básico de urgencias, medicina general, servicios preventivos, sala de parto, y eso es un asunto básico que tiene cualquier Estado de Derecho. En eso no hay discusión, ministra, pero para construir hospitales y clínicas y llevar salud, ¿no se necesita una reforma a la salud, o sí? Claro, porque la reforma a la salud, entre otras cosas, libera unos recursos de vigencias futuras por 3.5 billones de pesos para hacer una inversión pública que no se había hecho en Colombia para poder fortalecer aquellos hospitales, aquellos centros de atención primaria y salud, aquellas zonas dispersas rural. Ahora bien, el problema de la salud, pues en la zona dispersa y rural sí es que nos quedamos con un déficit y una deuda del sistema, pero también es un problema de las grandes ciudades. El año pasado, 450.000 colombianos suplicaron por su vida ante la Superintendencia de Salud por inatención. Y estos colombianos vivían mayoritariamente en las grandes ciudades. Luego, no es un problema solo de la zona dispersa y rural, es un problema de 50 millones de colombianos, pero nuestra aspiración legítima con el presidente, la aspiración que tenemos es que todos los colombianos accedan al más alto nivel. Ministra, la queja, dice usted, la súplica de 450.000 colombianos, ¿son los que presentaron solicitudes a la superintendencia o los de las tutelas? Son los que presentaron solicitudes, que realmente fueron 1.200.000 en total, pero de ahí discriminamos 450.000 que suplicaron por su vida, muchos de ellos en las grandes ciudades del país. Eso equivale, Esa ministra, es la realidad que queremos superar. 450.000 es menos del 1% de los colombianos. Pero son 450.000 vidas que estuvieron en riesgo en Colombia cuando el sistema de salud pudo prevenir enfermedades y cuando el sistema de salud había girado, el Estado había girado esa cápita para que fueran atendidos. ¿Y usted cree, ministra, que las tutelas y los reclamos y las quejas se van a acabar si se aprueba la nueva reforma a la salud? Pues va a ser un proceso gradual, pero eso tiene que ser una aspiración legítima de un Estado social y democrático de derecho, y eso es lo que queremos el presidente y yo. ¿Ante quién presento yo una tutela en caso de que me falle el médico o el tratamiento o la medicina, ministra? La tutela es un instrumento para la garantía de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, de acuerdo a la Constitución política, los garantiza el Estado. Hoy la tutela se presenta frente al Estado, porque tú no le pides a un privado que te garantice un derecho fundamental. Eso es un asunto, digamos, de la legalidad. Ministra, la tutela se presenta ante la EPS. No, la tutela se dirige, esto lo he discutido bastante con los jueces, digamos, en esos temas. Las tutelas siempre se hacen contra el Estado para garantizar los derechos fundamentales, solo que el juez de la República dirige la petición al actor del sistema que tenga una responsabilidad. Por eso, sí, en ese caso, por ejemplo, que sea la clínica, escúchame, te termino de explicar.
Entonces, en el caso de que sea la clínica la que no da la cita, la tutela debe ser dirigida a la clínica. Si es el operador farmacéutico el que no entrega el medicamento, el juez debe ordenarle al operador farmacéutico que entregue el medicamento. Pero las tutelas, de acuerdo al orden legal y constitucional en Colombia, son contra el Estado, que es el único garante de derechos fundamentales. Pero la orden, ministra, es para las EPS. Si yo estoy afiliado a determinada EPS, en tutelo a la EPS y el juez le ordena a esa EPS que me atienda. Sí, pero el juez también puede ordenarle la clínica. Ministra, yo no tutelo al Ministerio de Salud, ni tutelo a alguien del gobierno. Tutelo a quien me presta hoy el servicio, que es un privado, que es alguien con rostro, alguien que tiene que responder. Fíjate lo que ha pasado en Colombia, que tutelan a la EPS, pero el problema es que la EPS ya le pagó a la clínica, pero la clínica es la que no quiere atender. Entonces se vuelve ineficaz la tutela. Por eso yo conversaba con varios jueces de la República el hecho de que la clínica también tiene que ser tutelada, porque si la EPS en ese caso ya hizo lo que tenía que hacer, el prestador tiene que responder. En ese sentido, digamos, es un avance importante para que la tutela no se vuelva ineficaz. Ministra, pero bien por ese lado con la tutela la explicación, pero hoy el coco de las EPS son las tutelas por un lado, pero también la Superintendencia Nacional de Salud, y muchos están preguntando alrededor de la discusión de la reforma, ¿quién va a vigilar a las EPS o a las gestoras de vida, como ustedes las han llamado? Bueno, la Superintendencia de Salud es el órgano legal y constitucional de inspección, vigilancia y control sobre los actores del sistema de salud, incluidas las EPS. Entonces, ¿quién va a vigilar las gestoras de salud y de vida? La Superintendencia de Salud. Y en el proyecto de ley hay un capítulo en el cual se establecen unas funciones para que la Superintendencia tenga mayor eficacia. Ministra, una última pregunta. Yo le agradezco estos minutos que usted nos ha dedicado para explicar la reforma a la salud. Ministra, la última pregunta, Paola, para la ministra Carolina Corcho. Sí, ministra, yo le quiero preguntar no sobre el futuro hipotético de la salud, sino sobre el actual, sobre el presente, sobre la mayor preocupación hoy de 20 millones de hogares en el país, y es ¿por qué la escasez de medicamentos, ministra? Bueno, hay varios elementos. La escasez de medicamentos es un fenómeno global, es un fenómeno que viene desde el año 2018. Hay varias causas. Una de esas causas es la inducción, por ejemplo, de la industria farmacéutica a utilizar determinados medicamentos de marca que se prescriben en exceso y en ese momento se agotan en el mundo. Hay otra causa, por ejemplo, de un antihipertensivo, estos medicamentos para la presión arterial, donde la industria descubrió en un país del mundo que tiene un elemento cancerígeno, entonces lo retira inmediatamente del mundo entero, ya están prescritos en Colombia y en el mundo y escasean. Hay otra causa que tiene que ver con las transacciones entre EPS y farmacéuticas y proveedores. Ahí nosotros solicitamos, a ver, ¿quiénes en este momento son los encargados de comprar los medicamentos y entregarlos? Las EPS. En ese sentido, el Ministerio de Salud solicitó a la Superintendencia de Salud abrir una indagación. La Superintendencia abrió una indagación sobre 45 EPS. El 35.5% no presentaron información, esto es muy grave. El 99% dijeron que estaban entregando los medicamentos a tiempo, pero eso no coincide con las quejas de la superintendencia, dado que los 2 primeros meses de este año se han triplicado inexplicablemente las quejas. Estos son transacciones entre privados. Por eso la reforma de la salud es tan importante, porque en Colombia no hay un sistema de información público que permita tener un control de transacciones privadas con recursos públicos para garantizar el derecho a la vida. ¿Usted está diciendo que la culpa de la escasez de medicamentos es de la CPS? Estoy diciendo las diversas causas. Hay muchas causas, pero hay una de ellas que estamos indagando porque nos llama mucho la atención, que de acuerdo a la Superintendencia de Salud, informe oficial, en los últimos 2 meses casi que se triplicaron las quejas y hay inconsistencias en la información reportada, por lo cual la Superintendencia de Salud, que es el órgano de inspección, vigilancia y control, tendrá que profundizar porque se trata de la garantía de un derecho fundamental. Los recursos ya fueron girados por el Estado a las EPS para cumplir con esto. Pero no estoy diciendo que la responsabilidad sea de las EPS, estoy diciendo que en el mundo entero existe este problema. Pero usted, sí, pero está sugiriendo que en Colombia, ministra, las EPS están escondiendo los medicamentos. Estoy sugiriendo hechos corroborados por un informe de la Superintendencia de Salud, requerimientos legales de inspección a 45 EPS y quejas que pueden ser verificadas en los informes de la Superintendencia donde se triplicaron.
Esos son hechos concretos de un organismo de inspección, vigilancia y control del Estado. Se triplicaron las quejas porque no hay medicamentos, ministra. Eso es lo que nosotros estamos solicitando, que la superintendencia aclare y profundice, porque además, dentro de los hallazgos, la superintendencia encontró deudas que superan hasta 300.000 millones de pesos entre EPS y proveedores farmacéuticos, cuando los recursos ya fueron girados por parte del Estado para hacer estos pagos. Por tanto, la superintendencia debe profundizar. El caso es que el 90% de las moléculas y los principios activos se importan, y por eso dicen los actores del sistema que hay problemas en las cadenas globales de suministro con el mismo precio del dólar. Y le quiero preguntar, usted concretamente como ministra de Salud, ¿qué está haciendo para solucionar que es el principal problema de salud? Son 202 fármacos que están agotados y 1.242 principios activos que están escasos, ministra. Son millones de familias que en este momento están teniendo problemas para conseguir sus medicinas o que están teniendo que pagar muchísimo más por cuenta de esa escasez. ¿Qué está haciendo usted? Bueno, ya, lo primero hoy, que estamos no a futuro, haciendo con una reforma de la salud que entre a futuro. Hoy lo que ya se está haciendo son las indagaciones de la Superintendencia de Salud a solicitud del Ministerio de Salud. Hicimos 15 mesas técnicas porque necesitamos el reporte de la industria farmacéutica y de los actores del sistema que nos reportan, entre ellos ASEMI. ASEMI no nos ha reportado, para nosotros poder declarar a tiempo, antes de que ocurra que hay esta escasez, y poder hacer a los prescriptores para que, por ejemplo, si hay una fórmula comercial que va a escasear, y eso ya lo empezamos a hacer, buscar un homólogo y que los prescriptores, que son los médicos, lo hagan. Por eso nos hemos reunido con sociedades científicas, gremios médicos. Y la instalación de una plataforma que se inició desde el anterior gobierno para poder detectar eso a tiempo. En ese sentido, hemos adelantado todas esas medidas. En cuanto a medicamentos de enfermedades olvidadas que no produce la industria en el mundo, porque no generan ganancia, desde el Ministerio de Salud adelantamos un convenio con la Universidad de Antioquia, que estamos en proceso ya de elaboración muy avanzado para la producción de estos medicamentos de enfermedades olvidadas como malaria, como leishmaniasis, que son enfermedades que no son de interés de la industria. Sí, ministra, pero usted dice que ASEMI no ha reportado, pero leo en el diario La República que ASEMI ya reportó para el 5 de marzo el desabastecimiento de 1.242 principios activos en el país. Entonces, debo comentarle que los requerimientos que nosotros hicimos a ASEMI los estamos haciendo desde octubre del año pasado, y solo hubo reporte en marzo, pero reportaron a la prensa, no reportaron al Ministerio de Salud. Yo he hecho un llamado respetuoso y cariñoso a ASEMI: saquemos los medicamentos de la disputa política de la reforma a la salud. Eso se trata del derecho a la vida de los colombianos. No puede ser utilizada esta información para poder medir la legitimidad del gobierno. Respetamos que estén en desacuerdo con la reforma a la salud, pero aquí tenemos que trabajar de manera colaborativa, de manera honorable, para sacar adelante este problema que va a ser imposible de solucionar sin la información de todos los actores del sistema. Pero, ministra, ¿por qué le echa usted la culpa a ASEMI permanentemente, que es el gremio de la CPS, y a la CPS, si su primera respuesta es que hay escasez en varios países del mundo? Por eso le estoy diciendo, el problema de la escasez no es exclusivamente de Colombia y no es exclusivamente de las EPS. Hay casos que tienen que ver con fenómenos que se están dando en el mundo, pero hay otros casos que nos tienen que dar cuenta la información de las EPS, porque son quienes compran los medicamentos, quienes tienen la información de primera mano para nosotros poder tomar medidas. Eso es lo que estamos solicitando. Ministra, ¿y por qué relaciona la escasez de medicamentos con el trámite de la reforma a la salud? Lo relaciono en el sentido de que nosotros desde octubre venimos solicitándole a ASEMI de manera reiterada nos suministra la información, y ahora resulta que suministran esa información a la prensa, se genera una discusión y una polémica, y pues evidentemente esto coincide con la discusión de la reforma a la salud. Por eso, de manera cariñosa, yo creo que en eso ha habido un pacto de lealtad. Hemos dicho, estudiamos este tema, porque tanto ASEMI como nosotros sabemos que esto es un fenómeno global, pero se ha querido mostrar como si fuera responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud, cuando es responsabilidad de diversos actores y fenómenos de tipo global y mundial. Su tesis, ministra, es que ASEMI está utilizando la escasez de medicamentos para presionar, por otro lado, temas de la reforma a la salud. Hay un ambiente mediático que se propicia por esas declaraciones que se dan cuando no se hace un reporte al Ministerio de Salud, que el Ministerio
está solicitando hace rato. Vale. Ministra, tengo entendido que usted está entrando a unas reuniones políticas. ¿Esta es la reunión con los partidos intentando salvar la reforma a la salud? No, en este momento yo no estoy entrando a una reunión política. Ya el trámite de la reforma está en manos del Congreso de la República, el cual respetamos y esperamos que tome la mejor decisión. ¿No tiene previstas reuniones con los partidos hoy antes de la reunión en la Comisión Séptima? Mira, en este momento ya estoy entrando a otra reunión, pero en este momento ya está citado en la Comisión Séptima el debate que inicia a las 2 de la tarde. Como dijo el presidente Gustavo Petro en la OEA, nosotros queremos una democracia liberal en Colombia. Esa democracia liberal pasa por el respeto de los poderes y nosotros confiamos en que en su sabiduría el Congreso de la República tome la mejor decisión. La última pregunta para la ministra Corcho, Ricardo. Sí, tiene que ver, ministra, con una denuncia que hizo en las últimas horas el representante a la Cámara, Andrés Forero, sobre la posibilidad, ministra, de que una de sus funcionarias estuviera utilizando aparentemente de manera indebida su cargo para entregarles contratos a personas amigas o afines políticamente a ella en el departamento del Tolima. Hablo de su directora, si no recuerdo mal, de medicamentos y alimentos, estoy buscando el término exactamente, pero él entrega detalles de cuáles son los contratos que esas personas están cumpliendo con el Ministerio de Salud, pero estando desde fuera de Bogotá. ¿Ya hay una investigación en curso frente a eso que denuncia el congresista Forero? Claro que sí, antes de que se hiciera la denuncia y se conociera esto en la opinión pública, ya se hizo una apertura de investigación por parte de control interno del Ministerio de Salud y Protección Social. Tengan la seguridad que si hay hallazgos indiciarios, nosotros mismos trasladaremos las investigaciones a la Fiscalía General de la Nación y a los distintos órganos de control. En eso no tengan la menor duda, porque el Ministerio ya había tomado cartas sobre el asunto. ¿Ella fue nombrada por usted, ministra? Gracias. Los funcionarios del Ministerio de Salud son nombrados de acuerdo a unas características técnicas y exigencias muy altas. Pasan por el DAPRE, por unas exigencias de la función pública y la funcionaria cumple con todas estas características. Ok. La ministra Carolina Corcho hablando sobre reforma a la salud, sobre escasez de medicamentos. Ministra, gracias por estos minutos para Blue Radio. Bueno, muchísimas gracias. Le deseo feliz día a la ministra de Salud, Carolina Corcho, esta mañana en Mañanas Blue. Blue, la alternativa.